legislatura. Se trata del informe para primer debate del proyecto de ley de atención integral y protección de personas con condición del espectro autista. Vamos a escuchar en este momento la lectura del informe. Quito, Distrito Metropolitano, 13 de mayo del 2021, para señor Magíster César Ernesto Litardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: informe para primer debate del proyecto de ley de atención integral de protección a personas con la condición de espectro autista. De mi consideración, por disposición del asambleísta Jimmy Candel Soto, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, en concordancia con el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remita a usted el informe para primer debate del proyecto de ley de atención integral y protección a personas con la condición de espectro autista, aprobado en sesión número 093, CECID 2019-2021 del 12 de mayo de 2021, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, documento firmado electrónicamente, abogada Raiza Gabriela Vargas Secaira, secretario relator. 1. Objeto. El presente informe tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ley de atención integral y protección a personas con la condición del espectro autista. 2. Antecedentes. A. Mediante oficio número 011 TVZ AM 19 de 8 de abril del 2019, la asambleísta Teresa Benavides Zambrano presente el proyecto de ley de atención integral y protección a personas con la condición del espectro autista. B. Mediante resolución número CAL 2019-2021-060 de 8 de julio de 2019, el Consejo de Administración Legislativa resolvió calificar el proyecto de ley de atención integral y protección a personas con la condición del espectro autista presentado por la asambleísta Teresa Benavides Zambrano. C. Conmemorando número SAN CAL 2019-07706 de 17 de julio de 2019, la Secretaría General de la Asamblea Nacional remitió a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología el proyecto de ley de atención integral y protección a personas con la condición del espectro autista, presentado por la asambleísta Teresa Benavides Zambrano, calificado mediante resolución CAL 2019-2021-060. 3. Proceso de elaboración del informe para primer debate, el mismo que se detalla y para que sea parte del acta correspondiente. 4. Análisis y razonamiento. 4.1. Base jurídica. El artículo 3, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales, en particular la educación, salud, alimentación, entre otros. De igual manera, el artículo 32 de la Carta Magna dispone que la salud sea un derecho garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos y será garantizado mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales. Adicionalmente, el artículo 358 de la Constitución dispone que el Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral. Finalmente, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Salud señala que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud constituye un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable y no transigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado. 4.2. Justificación de la propuesta de creación. El trastorno del espectro autista, TEA, es una condición neurológica de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Un trastorno puede considerarse como una serie de síntomas, acciones o comportamientos. Suele estar asociado a patologías o desórdenes realizados con patologías mentales. También se asocia a alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, considerando que existe una diferencia significativa respecto al grupo social mayoritario, donde se incluye la persona, no existiendo una etiología conocida. Se lo llama trastorno de espectro, porque diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Estas pueden tener problemas para hablar con usted y es posible que no lo miren a los ojos cuando usted les habla.
Además, puede tener intereses limitados y comportamientos repetitivos. Es posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez. Parecieran estar en su propio mundo. No se conocen las causas del trastorno del espectro autista. Las investigaciones sugieren que tanto los genes como los factores ambientales juegan un rol importante. Actualmente no existe un tratamiento estándar para el TEA. Hay muchas maneras de maximizar la capacidad del niño para crecer y aprender nuevas habilidades. Cuanto antes se comience, mayores son las probabilidades de tener más efectos positivos en los síntomas y las aptitudes. Los tratamientos incluyen terapias de comportamiento y de comunicación, desarrollo de habilidades y o medicamentos para controlar los síntomas. Datos y cifras. 1 de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista, TEA. Los TEA comienzan en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. Aunque algunas personas con TEA pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida. Las intervenciones psicosociales basadas en evidencias como la terapia conductual y los programas de capacitación para los padres pueden reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social y tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida de las personas con TEA y de sus cuidadores. Las intervenciones dirigidas a las personas con TEA deben acompañarse de medidas más generales que hagan que los entornos físicos, sociales y actitudinales sean más accesibles, inclusivos y compasivos. Las personas con TEA sufren estigmación, discriminación y violaciones de los derechos humanos. Su acceso a los servicios y al apoyo es insuficiente a nivel mundial. Los TEAs son un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringidas, estereotipadas y repetitivas. Los TEA aparecen en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. En la mayoría de los casos se manifiestan en los primeros 5 años de vida. Los afectados por TEA presentan a menudo afecciones comórbidas con epilepsia, depresión y ansiedad y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El nivel intelectual varía mucho de un caso a otro y va desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas. Epidemiología. Se calcula que 1 de cada 160 niños tiene un TEA. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios. No obstante, en algunos estudios bien controlados se han registrado cifras notablemente mayores. La prevalencia del TEA en muchos países de ingresos bajos y medios es hasta ahora desconocida. Según los estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, la prevalencia mundial de estos trastornos parece estar aumentando. Hay muchas explicaciones posibles para este aparente incremento de la prevalencia, entre ellas una mayor concienciación, la ampliación de los criterios diagnósticos, mejores herramientas diagnósticas y mejor comunicación. Causas. La evidencia científica disponible indica la existencia de múltiples factores, entre ellos los genéticos y ambientales, que hacen más probable que un niño pueda padecer un TEA. Los datos epidemiológicos disponibles demuestran de forma concluyente que no hay pruebas de una relación causal entre los TEA y la vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la rubiola. Los estudios anteriores que señalaban una relación causal estaban plagados de errores metodológicos. Tampoco hay prueba alguna de que otras vacunas infantiles puedan aumentar el riesgo del TEA. Las revisiones de los datos científicos sobre una posible asociación entre el riesgo de TEA y el tiomersal utilizado como conservante o el aluminio empleado como adyuvante en las vacunas inactivadas demuestran de forma concluyente que las vacunas no aumentan dicho riesgo. Evaluación y conducta clínica. La intervención en la primera infancia es muy importante para optimizar el desarrollo y bienestar de las personas con un TEA. Se recomienda incluir el seguimiento del desarrollo infantil en la atención sistemática a la salud de la madre y el niño. Una vez que se haya identificado un caso de TEA, es importante que se les ofrezca al niño y a su familia información y servicios pertinentes, derivación a especialistas y ayudas prácticas de acuerdo con las necesidades particulares de cada individuo.
No hay cura para los TEA. Sin embargo, las intervenciones psicosociales basadas en la evidencia como la terapia conductual y los programas de capacitación para los padres y otros cuidadores pueden reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social y tener un impacto positivo en la calidad de vida y el bienestar de la persona. Las personas con TEA tienen necesidades asistenciales complejas y requieren una gama de servicios integrados que incluyan la promoción de la salud, la atención, servicios de rehabilitación y la colaboración con otros sectores como el educativo, el laboral y el social. Las intervenciones dirigidas a las personas con TEA y otros trastornos del desarrollo deben acompañarse de medidas más generales que hagan que sus entornos físicos, sociales y actitudinales sean más accesibles, inclusivos y compasivos. Efectos sociales y económicos. Los TEA pueden limitar de manera significativa la capacidad de una persona para sus actividades diarias y su participación en la sociedad a menudo influyen negativamente en los logros educativos o sociales y en las oportunidades del empleo. Aunque algunas personas con TEA puedan vivir de manera independiente, hay otras con discapacidad graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda la vida. Muchas veces los TEA suponen una carga emocional y económica para las personas que los padecen y para sus familiares. El cuidado de casos graves puede ser exigente, especialmente allí donde el acceso a los servicios y apoyos son inadecuados. Por consiguiente, el empoderamiento de los cuidadores es reconocido cada vez más como un componente fundamental de la asistencia a los niños con TEA. Derechos humanos. Las personas con TEA sufren a menudo estigmatización y discriminación, en particular, privaciones injustas en materia de salud, educación y oportunidades para participar en sus comunidades. Las personas con TEA pueden tener los mismos problemas de salud que afectan al resto de la población. Además, pueden tener otras necesidades asistenciales especiales relacionadas con el TEA u otras afecciones comórbidas. Pueden ser más vulnerables a padecer enfermedades no transmisibles, crónicas, debido a los factores de riesgo con inactividad física o malas preferencias dietéticas, y corren mayor riesgo de sufrir violencia, lesiones y abusos. Al igual que el resto de individuos, las personas con TEA necesitan servicios de salud accesibles para sus necesidades sanitarias generales, en particular servicios de promoción, prevención y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas. Sin embargo, en comparación con el resto de la población, las personas con TEA tienen más necesidades sanitarias desatendidas y son también más vulnerables en casos de emergencia humanitaria. Un obstáculo frecuente radica en los conocimientos insuficientes y las ideas equivocadas que tienen los profesionales sanitarios sobre la TEA. Resolución de la OMC sobre los trastornos del espectro autista. En mayo del 2014, la 57 Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución titulada Medidas Integrales y Coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista, que fue apoyada por más de 60 países. La resolución insta a la OMC a colaborar con los Estados miembros y organismos asociados en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para abordar los TEA y otros problemas de desarrollo. La OMC actualiza los criterios del diagnóstico del TEA. La nueva clasificación internacional de enfermedades, la CIE 11, unifica criterios con respecto a la clasificación americana de trastornos mentales, el DSM-5. La CIE 11 entrará en vigor el 1 de enero del 2022. La Organización Mundial de la Salud, OMC, acaba de publicar la nueva versión actualizada de su clasificación internacional de enfermedades, la CIE 11, un texto que cataloga las distintas patologías y trastornos con el fin de proporcionar un lenguaje común para informar y controlar las enfermedades, así como comparar y compartir datos siguiendo unos criterios estándar entre hospitales, regiones y países en distintos periodos de tiempo. Para ello, los términos diagnósticos se convierten en códigos alfanuméricos únicos para lesiones, enfermedades y causas de muerte. La CIE 11 es fruto de 10 años de trabajo y sustituye a la anterior clasificación publicada hace ya 28 años, con la intención tanto de ofrecer una visión actualizada de las diferentes condiciones de salud y enfermedad, como de simplificar la estructura de codificación para que los profesionales registren más fácilmente las mismas. Traducida a 43 idiomas, esta nueva CIE se presentará en la Asamblea Mundial de Salud en mayo de 2019 para su adopción por los Estados miembros y no entrará en vigor hasta el 1 de enero del 2022.
El trastorno del espectro del autismo en la CIE 11. La CIE 11 actualiza los criterios de diagnóstico del autismo en la misma línea que establece el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, publicado en 2013 por la Asociación Americana de Psiquiatría. En este sentido, recoge el término único de trastorno del espectro del autismo y engloba en esta categoría el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y otros trastornos generalizados del desarrollo no especificados. Respecto a las características nucleares del TEA, la CIE 11 también incluye las mismas dos categorías que el DSM-5, dificultades para la interacción y la comunicación social por un lado, e intereses restringidos y comportamientos repetitivos por otro, eliminando una tercera que aparecería en la anterior versión, relacionada con problemas del lenguaje. Ambas clasificaciones señalan también la importancia de examinar sensibilidades sensoriales inusuales, algo común entre las personas con autismo. Pero hay también notables algunas diferencias entre la CIE 11 y el DSM-B. Por ejemplo, la clasificación de la OMC aporta pautas detalladas para distinguir entre autismo con y sin discapacidad intelectual, pero el DSM-B por su parte solo señala que el autismo y la discapacidad intelectual pueden darse simultáneamente. La CIE 11 también incluye la pérdida de competencias previamente adquiridas como una característica a tener en cuenta a la hora de efectuar un diagnóstico. Por lo que respecta a la etapa infantil, la CIE 11 pone menos énfasis en el tipo de juego que los niños realizan, ya que pueden variar en función del país o la cultura, y se centra más en si los menores siguen o se imponen reglas estrictas cuando juegan, un comportamiento que puede percibirse en cualquier cultura y que puede ser un signo de inflexibilidad en el pensamiento, característica común entre las personas con autismo. Autismo en Ecuador. De acuerdo a la Guía de Práctica Clínica para Trastornos del Espectro Autista TEA en niños y adolescentes del Ministerio de Salud Pública, se reportó la existencia de 1.266 personas diagnosticadas dentro del espectro TEA. De estas, 254 fueron registradas con autismo atípico, 792 con autismo de la niñez, 205 con el síndrome de Asperger y 15 dentro del síndrome de Red. Ecuador emplea la clasificación estadística internacional de Organización Panamericana de la Salud para la generación de esta estadística, la misma que será parte de la presente acta. Catalina López, directora del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar e investigadora en el campo del autismo, en el estudio Autismo en Ecuador, un grupo social en espera de respuestas, recoge la cifra de personas diagnosticadas dentro de los trastornos del espectro autista y la detalla en la correspondiente acta. María de Lourdes Ortega, presidente de la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de las Personas con Autismo, APADA, sostiene que es muy difícil perfilar a una persona con autismo porque ninguna se parece a otra. El trastorno va de leve hasta casos más severos, por ello, el primer problema es su diagnóstico. De acuerdo a Ortega, existe un subregistro significativo de personas con autismo en Ecuador, ya que no todas han sido diagnosticadas con TEA. La representante de APADA destacó las acciones del actual gobierno encaminadas a orientar políticas públicas en el cumplimiento de los derechos de las personas con dicho diagnóstico. Estamos trabajando como sociedad civil en conjunto con el gobierno y la academia para sensibilizar e informar a los funcionarios y a los ecuatorianos en general sobre la realidad en torno al autismo, explicó para Ortega. Pese a que el camino para recorrer la defensa de los derechos de las personas con autismo es largo, en este momento se dan pasos importantes en pro de esta causa. Es importante señalar que debido a la dificultad en el diagnóstico de los trastornos del espectro autista existe un subregistro significativo en el país. 5. Conclusión y recomendación. Por las consideraciones antes mencionadas, la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología resuelve aprobar el presente informe para primer debate del proyecto de ley Atención Integral y Protección a Personas con la condición del espectro autista, con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, conforme el detalle que será también parte del acta correspondiente. Razón. Siento como tal que el informe para primer debate del proyecto de ley
de atención integral y protección a personas con la condición del espectro autista fue debatido y aprobado en el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología en sesión número 093, CECID 2019-2021 de 12 de mayo del 2021. Quito, 12 de mayo del 2021, lo certifico. Raiza Vargas Secaira, secretaria relatoría, Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Adicionalmente, señora presidenta, y el memorando número AN-MQ-MA 2021-0021M, Quito, Distrito Metropolitano, 15 de junio del 2021, para señor abogado Álvaro Ricardo Salazar Paredes, secretario general. Asunto: informar que el ponente del informe para primer debate del proyecto de la Ley de Atención Integral y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, de mi consideración. A través del presente y para fines de coordinación me permito informar que el ponente del informe para primer debate del proyecto de la Ley de Atención Integral y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista será mi persona en calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales en la sesión número 711 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día de hoy, martes 15 de junio del 2021 a las 10 horas. Consentimientos de distinguida consideración, atentamente, señor Manuel Asunción Medina Quispe, asambleísta. Hasta ahí el informe, señora presidenta. Tiene la palabra.